Bienvenidos a esta transmisión especial del venezolano Colombia. La verdad que a mí me complace muy especialmente esta transmisión, además porque estamos a 3 días de las elecciones presidenciales en Venezuela. Hay ansiedad electoral, hay esperanza. Hay unos venezolanos que la verdad están un poco desde ya frustrados, otros muy optimistas. Lo cierto es que hay, vamos a decirlo así, como un vértigo de emociones. Así es, antes de las elecciones, solamente nosotros desde aquí del venezolano Colombia deseamos sin duda que tengamos una jornada en paz, pacífica y especialmente que se respete la voluntad popular. A mí en esta transmisión especial debo decirles que me complace muchísimo y siempre lo digo porque a mí me gusta conversar con mis colegas periodistas. En este caso vamos a tener a dos periodistas venezolanos que viven en Colombia y uno que vive en la frontera, es un hombre de frontera. Le doy la bienvenida al programa a Yecaranda Ramos desde Bogotá. ¿Cómo estás, Yecaranda? Muy bien, gracias a Dios. Acá con mucha expectativa, con mucha ansiedad por el proceso que se avecina el próximo domingo. Gracias, Yacaranda. Jonathan, bienvenido desde la frontera. ¿Cómo estás? Gracias, José. Muy complacido nuevamente estar con usted en este programa. Realmente ya teníamos unos meses que no teníamos este contacto y de verdad que es muy oportuna este pase en vista del gran suceso que viene en los próximos días, que son las elecciones presidenciales. Así es, Jonathan. La verdad que es muy oportuno y necesario porque necesitamos saber qué está pasando en la frontera, porque hay informaciones incluso no confirmadas de que, bueno, hay una avalancha de gente, que, bueno, esas expresiones a mí no me gustan mucho, que una oleada y etcétera, pero ya tú no vas exactamente a pasar una radiografía porque vas llegando justamente de ahí de la frontera y nos vas a compartir Así entonces es. cómo está. Yecaranda, Bogotá, sin duda en Bogotá entonces es el mayor número de votantes donde venezolanos van a poder votar. Creo que son aproximadamente unos 4.000 venezolanos que van a votar allí en Bogotá. Pero antes de esos detalles, cuéntanos cómo está el ambiente entre los venezolanos que viven en Bogotá para este domingo. El ambiente entre los venezolanos que estamos acá, yo creo que es de indignación al no poder ser parte de este proceso importante. Muchos venezolanos afortunadamente pueden viajar, están viajando, ya están en Venezuela porque lograron hacer los planes para viajar, pero entre temas de trabajo, de los niños, a muchas personas evidentemente les complica programarse y ir a votar. Y creo que la sensación es esa, de indignación por no poder ser parte de este proceso que es histórico para el pueblo. De manera, Yacaranda, que tú has hablado con venezolanos y sienten de indignación y frustración porque no lograron registrarse o actualizar sus datos ahí en el consulado de Venezuela en Bogotá, pero recordemos que eso era una de las barreras que naturalmente puso el régimen venezolano, ¿no? Muchos obstáculos, residencia permanente, pasaporte vigente, y la verdad que levante la mano el venezolano que tenga un pasaporte vigente, por favor. Esa era justamente una de las razones, ¿no? De esa barrera para poder votar y registrarse ahí en el registro electoral. Sí, esas son una de las barreras que colocó el Consejo Nacional Electoral. De hecho, conozco a muchos venezolanos que sí tienen visa, por ejemplo, pero esas visas se tienen que estar renovando constantemente. Exacto. Si tienen una vigencia mayor a los 3 años, entonces lamentablemente no pudieron actualizar sus datos para poder ser para poder ser habilitado por el Consejo Nacional Electoral y participar el próximo domingo. Y los sondeos que hemos hecho en las calles es precisamente eso. O sea, hay una frustración, pero también hay mucha esperanza. Los venezolanos acá en Colombia, muchos tienen el optimismo de que sí se pueda cambiar, que haya una política en el país y muchos anhelan poder regresar. Sí, gracias, Yegaranta, por ese reporte. Ahora vamos con Jonathan, el hombre de la frontera. Ese sí sabe exactamente todos los días, domingo a domingo. El colega Jonathan Maldonado está allí en esa frontera caliente, así es entre norte de Santander y Táchira. Jonathan, ¿qué reporte nos puedes dar? ¿Cómo está la frontera a 3 días de las elecciones? Sabe que hace aproximadamente media hora acabé de cruzar el puente porque vine a esta entrevista a hacerla del lado colombiano acá en vivienda de mis hermanas. Y fíjese, José, que el puente está totalmente abarrotado de vehículos hoy en vista de que se tenía pensado que estos controles estrictos que habían anunciado los ministerios de la Defensa, del Interior y Justicia y Paz iban a ser controles que se traducirían en un cierre de frontera, pero recientemente o hace un par de horas anunció el jefe de la SODI Táchira de que no va a haber cierre de frontera, solamente van a haber estrictos controles en el paso de vehículos, van a haber mayor revisión en los vehículos, chequeos de documentos, pero no va a haber cierre de frontera. Entonces,
como no había detalle, esa información de cómo se iba a dar o cómo se iba a dar el de estricto control, pues la gente estaba con mucha expectativa y pues vino a Frontera a hacer muchísimas diligencias y sobre todo a hacer esas compras nerviosas que llamamos, entre comillas, en vista de que mucha gente no sabe qué va a pasar luego en las elecciones. Entonces, muchos vinieron a hacer mercado en los comercios de Cúcuta, de La Parada, que es pasando el puente internacional Simón Bolívar, o los otros puentes que hay como el Francisco Pablo Santander de Ureña, o el Atanasio Girardot en tienditas. Entonces, ha habido ese gran movimiento en Frontera, tanto hoy como los días anteriores. Toda esta semana ha sido de gran movimiento por los puentes internacionales, sobre todo por el puente Simón Bolívar, que es el que registra, José, mayor movimiento todos los días. Cerca de 17.000 vehículos cruzan a diario a Colombia y hoy, la situación ha estado con mucho mayor movimiento en vista de que no se sabía qué iba a pasar. Hace aproximadamente hora y media, el comandante de la SODI, el general José Gregorio Martínez Campos, anunció que no va a haber cierre fronterizo, que va a haber un control estricto, que va a poder la gente circular en sus vehículos o caminando por los puentes binacionales en estos 4 días que se habían anunciado de control estricto, desde el viernes hasta el lunes. Entonces, pues eso da mayor tranquilidad en la ciudadanía en vista de que van a poder seguir cruzando frontera. Hay muchas personas con citas médicas, muchas personas que trabajan en Cúcuta y pues dependen de los pasos fronterizos. Igualmente quienes estudian, recordemos que más de 7.000 muchachos viven en San Antonio del Táchira y Ureña y estudian en Cúcuta o Villa del Rosario. Entonces, pues cerrar frontera, pues para ellos es cuesta arriba, es perder clases, es perder la jornada laboral, que 2 días sería o 3 días para los trabajadores es un gran contratiempo. Igualmente para quienes tienen citas médicas, pacientes crónicos, pues el cierre de frontera no era nada que no les causaba ningún bienestar a estas personas o a nadie. Claro. Entonces, pues esa noticia sí cayó muy bien, de que no va a haber cierre fronterizo, ya se confirmó, y pues las expectativas aquí en frontera son muchísimas. Ayer hubo el cierre de campaña por parte de la oposición en San Antonio del Táchira. Cientos de personas salieron a llenar las calles y a manifestar el apoyo al candidato de la oposición. Ese cierre se dio ayer por las principales calles de San Antonio del Táchira. Hay mucha emoción, mucha esperanza, muchas expectativas y sobre todo muchas ganas para ir este domingo a las urnas y expresar el derecho que tenemos todos a votar. Gracias, Jonathan, por ese amplio reporte y esas precisiones. Ahora, a propósito de precisiones también, Jonathan, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos interpretar de control estricto? ¿Qué es control estricto? Eso, primera pregunta. Y la segunda, ese control estricto que anunció Venezuela rige a partir de, precisamente la fecha, ¿es 27 al 29? Por favor. No, el control estricto empieza mañana a partir de las 12:01 de la mañana. O sea, mañana 26, correcto. Empezando el viernes 26 de julio hasta el lunes terminando a las 11:59 de la noche. Son 4 días exactos, José, de control estricto en frontera. Hoy el comandante de la SODI explicaba cómo va ese control. Él decía que el control estricto era una revisión más exhaustiva, por ejemplo, de los vehículos que van a pasar por frontera, de una revisión más exhaustiva de los documentos que tienen los transeúntes, que si le van a solicitar la cédula de identidad, en el caso si es extranjero el pasaporte. Esos son los estrictos controles que van a estar realizando. Hoy, por ejemplo, en el puente ya había mayor presencia de funcionarios de la Guardia Nacional haciendo presencia casi en la mitad del puente internacional, porque ellos sobre todo están hacia la aduana de San Antonio, pero hoy comenzaron ya con los estrictos controles y están justo en la mitad del puente, la Guardia Nacional Bolivariana, haciendo ese control, chequeando los carros, chequeando las motos, pidiendo documentos. Esa es a eso es lo que se refiere el documento del Ministerio de la Defensa y del Interior y Justicia de Paz cuando habla de estrictos controles. Muchísimas gracias, Jonathan. Ahora, Yecaranda, tú que también eres la periodista de los datos, vamos con datos. Primero, entonces, teníamos aquí una información que tú me pasabas, por cierto, muy temprano, que de los casi 3 millones de venezolanos que viven en Bogotá, solo 0, yo por aquí tú me hablabas a la precisión, ayúdame a hacer ese detalle, por favor. ¿Cuántos venezolanos votan en Colombia? Acá en Bogotá, acá en Colombia, hay 2 millones, más de 2 millones de venezolanos, casi 3 millones de venezolanos, pero lamentablemente solamente van a votar 7.012 personas de estimados de 1.800.000 electores que podrían estar habilitados
Es decir, estas 7.012 personas solamente representaría 0.38%, según el Censo de Justicia. 0.38% entonces de venezolanos, se nos fue Yacaranda, pero esperemos que vuelva. 0.38 venezolanos estarían, se nos fue Yacaranda con el dato. Es que yo creo que se quedó horrorizada, Jonathan, de ese dato, porque imagínate tú, Jonathan, de casi 3 millones de venezolanos que viven en Colombia, apenas 0,38-36% votan. Jonathan, en el caso de la frontera, por ejemplo, se va a votar, es un centro de votación, ahí se está incorporando Yacaranda, ya se va a sumar Yacaranda. En el caso de la frontera, Jonathan, ya estás con nosotros, Yacaranda, ya regresamos. El centro de votación es el consulado de Cúcuta, ¿no? Es allí. Sí, ese es el centro de votación donde podrán ir los ciudadanos que estén aptos para ejercer su derecho al Exacto. voto, que estén en Cúcuta. Entonces pueden acudir al consulado de Cúcuta, que está en la urbanización Prado del Norte, específicamente en la avenida Séptima con calle 17. Esa es la dirección exacta del consulado de Venezuela en Cúcuta. Allí podrán acudir el domingo a hacer ese ejercicio, ese derecho a ejercerlo al sufragio, quienes opten, porque es un porcentaje, como lo decía nuestra compañera periodista, es un porcentaje muy mínimo el que podrá ejercer ese derecho al sufragio. Entonces, son muy pocos los venezolanos en Colombia que van a poder votar. Inclusive, mucha gente que vive en Cúcuta y que vive en el estado y que votan en el estado Táchira ya han retornado con anticipación para hacer ese voto en algún municipio donde residan del estado Táchira. Entonces, la gente sí se la está ingeniando, sobre todo los que viven en Cúcuta, para regresar en los momentos, porque se pensaba que había cierre de frontera. Entonces, algunos habían regresado ya con días de antelación para poder ejercer su derecho al sufragio en el estado Táchira. Quienes votan en el estado Táchira, ya quienes están en otros estados, su centro de votación, pues sí se les es más complicado para acudir a otro estado, sobre todo cuando son personas que votan en el centro del país. Se le hace más cuesta arriba tener que viajar hasta, por ejemplo, Valencia o hasta Maracay para poder ejercer su derecho al voto. Pero quienes votan en el estado Táchira y viven en Cúcuta, que también hay un grupo de esas personas, pues ya han retornado para así poder ejercer su derecho al sufragio el próximo domingo. Sí, yo tengo aquí el dato entonces que ya tú lo precisabas, es que en Cúcuta, entonces el centro de votación va a ser en el consulado que queda ubicado en la avenida Camilo Daza, zona industrial a un costado del terminal de Copetrán. ¿Me validas, por favor, Sí, Jonathan? esa ¿Es es la allí? dirección exacta. Esa es la dirección exacta. Y entonces están dispuestas 3 mesas para 1.225 electores allí en la ciudad de Cúcuta. Entonces están habilitados 1.225 electores venezolanos. Ahora volvemos a Bogotá con Yacaranda, que la tenemos aquí nuevamente. Yacaranda, entonces tú nos precisabas, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, entonces el centro de votación es en Teusaquillo. ¿Cuántos venezolanos están habilitados para votar allí? Y compártanos, por favor, la dirección exacta de ese centro de votación. Claro que sí. La dirección exacta es en el Colegio Técnico Palermo. Está ubicado en la carrera 23 con 98, perdón, 35 en Teusaquillo. Están dispuestas 8 mesas de votación para 4.367 electores exactamente. Esa es la Sí. cantidad de ciudadanos que se estima que sí puedan participar este domingo y ojalá que todos puedan asistir efectivamente a ejercer su derecho al voto. Ahora, estimados colegas, ustedes saben que en muchos lugares del mundo, bueno, ya sabemos, los focos están puestos en Venezuela, pero en muchas ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, los alcaldes no han querido otorgar permisos para concentración de venezolanos en el exterior. Esa es la información que estamos manejando nosotros aquí en el grupo editorial El Venezolano. No sé cómo es en Bogotá, por ejemplo, Yecaranda. Yo tenía una información que allí en el centro de votación de Teusaquillo, que entiendo que es como una suerte de colegio, no van a poder, bueno, eso naturalmente en un proceso electoral no se puede hacer una concentración porque no es el propósito, eso yo lo tengo claro, pero efectivamente ni siquiera muy cerca del centro de votación los venezolanos allí en Bogotá van a poder reunirse como, tú sabes, compartir en familia, compartir entre amigos, entre paisanos, compatriotas, para hacer un seguimiento de lo que ocurre y estar allí contenidos de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y Caranda, ¿qué sabes de eso? Bueno, en primera instancia hay mucha confusión también con los venezolanos que van a votar acá en Bogotá,
porque el centro de votación originalmente no era en el Colegio Técnico Palermo, sino que era en la embajada. Después no fue en la embajada ni en el consulado, sino que el 12 de este mes fue que realizaron el cambio, o por lo menos lo anunciaron de forma oficial, que iba a ser en este colegio técnico. La concentración se estima que va a ser muy cerca, en gente Usaquillo también, en el Parque Distrital Alonso. Allí es donde el comando acá en Bogotá está convocando, llamando a los venezolanos a que se acerquen y se concentren allí, esperando resultados positivos y que también de alguna forma puedan ser veedores de este proceso electoral. Pero precisame por favor el lugar que es un parque, me dijiste, ¿dónde es? El Parque Distrital Alfonso López. Alfonso López, el Parque Distrital Alfonso López. Claro. Jonathan, tú también estás del lado venezolano, allí en San Cristóbal, en Ureña, toda esa zona. Me dicen, yo no sé, estuve en contacto con un colega periodista en Caracas y en Maracaibo, que bueno, sí, efectivamente, ya lo dijimos, hay ansiedad, hay incluso cierta tensión. Alguien me decía, no, esto es de máxima tensión. Pero del lado de los venezolanos, así los queridos amigos andinos, ¿cómo está San Cristóbal a 3 días de las elecciones? San Cristóbal y todo el estado Táchira lo que tiene una gran expectativa es, y hay una gran disposición, de acuerdo con lo que uno ha podido conversar con los diversos ciudadanos en frontera y llegando también a la capital del estado Táchira como San Cristóbal, que es esa disposición a ir a los centros de votación. La mayoría dice, no importa que estemos 4, 5, 6, 7 horas, lo importante es que podamos ejercer el derecho al voto y la mayoría está consciente de que es una gran oportunidad que se tiene para el venezolano, para Venezuela, para poder lograr ese gran cambio que todos están anhelando. Entonces, la conciencia del tachirense está clara en torno a qué debe hacer el domingo 28 de julio en los centros de votación. Entonces, aquí lo que hay en Táchira es un gran optimismo, se respira gran optimismo, la gente lo manifiesta en la calle, la gente lo manifiesta en las conversaciones que tienen con los vecinos, en las reuniones que hacen para finiquitar algunos detalles, los que están participando como testigos en los centros de votación. Entonces, sí hay un gran, pues, ese gran espíritu cívico y democrático de querer participar y de querer estar allí en las urnas, no solamente ejerciendo el voto, sino también defendiendo lo que es lo que dicen muchos, ¿no? Muchos dicen, yo iré a votar y me quedaré a ver qué ayuda o en qué puedo colaborar a los que están allí dirigiendo y defendiendo el voto en este proceso electoral. Jonathan, ¿qué documentación se requiere para pasar la frontera hoy día y para votar? Entiendo que solo la cédula, para votar, la cédula vigente o no, la cédula venezolana, Sí. ¿cierto? Y para la frontera, ¿qué documentos están pidiendo? Lo que hay que tener es la cédula, ya sea... Sí, para uno cruzar la frontera solamente se requiere la cédula de identidad. Recordemos que cualquier ciudadano que vaya a cruzar frontera, ya sea colombiano o venezolano, solamente necesita la cédula, porque si van a transitar por el estado Táchira, los colombianos no requieren pasaporte. Igualmente los venezolanos que van hacia el norte de Santander no requieren pasaporte, mientras que no salgan del norte de Santander. Y para uno ejercer su derecho al voto como venezolano, solamente hay que tener el documento de identidad, la cédula, obviamente laminada, sin necesidad de que esté vigente, ¿no? Puede estar vencida, pero debe estar en buenas condiciones en la cédula para poder ejercer el derecho al voto. Que esté vencida o vigente la cédula, se puede ejercer igual el derecho al voto, no hay esa traba allí para el ciudadano. Obviamente debe tener el documento a la mano. Sí, Yecaranda, tú nos decías entonces que 4.367 electores venezolanos van a votar allí en el centro de votación de Bogotá. ¿Tú tienes los datos de las otras ciudades donde los venezolanos pueden ejercer el voto? ¿Nos ayudas con ese dato, por favor? En Barranquilla, Cartagena, por ejemplo. Son 6 ciudades en las que los venezolanos van a poder votar acá en Bogotá, en Colombia, perdón. Sí. Como les decía, acá en Bogotá son 4.367, en Barranquilla son 387 apenas, en Cartagena 209 electores, en Cúcuta son 1.225 aproximadamente, en Medellín 497 y en Riohacha 325 venezolanos. Esos son, es decir, en total son 7.012 venezolanos que van a poder participar de este proceso electoral. Y algo muy importante a destacar es que no son solamente en las sedes consulares,
también estimaron otras sedes, por ejemplo, en el caso de Cartagena y en el caso de acá de Bogotá, son otras sedes. También es importante que Colombia no va a ser un veedor, no va a enviar una misión electoral oficial a Venezuela, aunque se está especulando que sí, que iba a ir el canciller Humberto Murillo. Finalmente no va a ir ninguna comisión oficial por parte de Colombia y solamente van a ir algunas personalidades como ex vicepresidentes y demás. Sí, efectivamente, esa es una noticia que trascendió ayer, porque no solamente al parecer desinvitaron al cuerpo diplomático colombiano, de manera que el presidente Petro no va a tener en Venezuela representación. Sabemos que el presidente Petro está fuera de Colombia, está en París, ¿no? En los Sí. Juegos Olímpicos. De manera que entonces nosotros estimamos que desde allá, desde París, desde los Juegos Olímpicos, estará siguiendo lo que vaya a ocurrir en Venezuela. Pero de manera oficial ya se sabe que entonces no va a haber delegación ni representación entonces del gobierno de Petro en las elecciones presidenciales en Venezuela de este domingo. Yecaranda, otro dato, no sé, también Jonathan, quizás tú tienes información sobre esto. Sabemos que el voto va a ser manual en el voto en el exterior, ¿cierto? Esa es la información que tenemos, es cierto, ¿no? Nos validan esa información, que es manual. Correcto, pero ¿se tiene información si en el centro de votación, por ejemplo, de Cúcuta o de Bogotá, los venezolanos pueden acudir al momento del conteo? ¿Qué sabemos de eso? Bueno, hasta Bueno, los momentos lo que se Sí, te la escucho, Jonathan, te información escuchamos, Jonathan, sí. en San Antonio del Táchira, la información es que va a haber totalmente transparencia al momento de todo ese proceso de votación, o si el ciudadano quiere estar presente al momento del conteo de votos, puede estar. Eso es lo que se maneja desde acá también hacia lo que se va a hacer en los centros de votación del exterior, obviamente también que incluye al consulado de Venezuela en Cúcuta, ¿no? El ciudadano va a tener esa posibilidad si quiere participar en ese escrutinio, estar allí en ese momento cuando se den los resultados, puede estar presente sin ningún inconveniente, porque además es un derecho que tenemos constitucional y que también tiene que ser respetado fuera del país en esas sedes que representan a Venezuela como son los consulados. Sí, gracias. ¿Tú tienes algo para agregar, Yecaranda? Sí, es la misma información que maneja Jonathan, que efectivamente los venezolanos pueden estar presentes en el momento del conteo de votos. Y bueno, también es muy importante acotar que los centros de votación van a estar abiertos desde las 6 de la mañana, hora local, hasta las 6 de la tarde, hora local, a menos que no haya más electores en fila, pues se cerrará a las 6 de la tarde las mesas de votación. Eh, 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 6 de la mañana, Yecaranda, 6 de la mañana. Eso era lo que, bueno, eso es lo que establece la Constitución venezolana. Y eso es lo que he entendido que cómo va a funcionar también. De manera que entonces la apertura de los centros de votación, porque generalmente algunos empiezan, bueno, siempre hay alguna demora en la instalación, etcétera. Yo sé que los miembros de mesa están convocados 4:30, 5 de la mañana, pero generalmente sobre las 8 es que empieza el proceso mientras se acomodan, etcétera. Pero entonces la convocatoria empieza de 6 a 4, ¿cierto? Sí, esa es la convocatoria que hacen las leyes venezolanas. Muy bien. Jonathan, ¿cómo te preparas tú entonces para esta jornada? ¿Dónde vas a estar tú cubriendo para que a ver si de pronto nos pasas un reporte ahí de cómo está esa frontera? ¿Cómo está ese día para ti? Yo voy a estar en todo lo que es la zona de San Antonio del Táchira, Ureña, voy a estar cubriendo todos esos centros de votación, obviamente reportando las incidencias, cómo va el desarrollo del proceso, si hay algunas denuncias, si todo marcha en tranquilidad y cómo va a ser el comportamiento del plan republicano. Yo creo que esa es la expectativa. Yo podré tener mi credencial del CNE, ¿no? Pero realmente me van a permitir entrar a los centros de votación a hacer el trabajo de informar también dentro de las instalaciones cómo va desarrollándose el proceso en cada una de las mesas de votación, o simplemente nos van a permitir la cobertura a las afueras de las instalaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando hubo el simulacro electoral no nos permitieron entrar a los centros de votación, solamente eran a las afueras del centro que podíamos estar dando cobertura. Esperamos que en este momento sí haya ese total acceso a la prensa, porque bueno, es un proceso electoral que debe estar vigilado por todos los que querramos estar allí presentes haciendo, en el caso de los periodistas, esta cobertura, llevar la información oportuna a la ciudadanía, cómo se está desarrollando cada uno de los centros de votación, si hay incidencias, si hay retrasos, si no hay retrasos. Esperemos también que entonces que el Plan República contribuya muchísimo
a ese desempeño normal y a esa cobertura normal por parte de los periodistas que estaremos desplegados no solamente a nivel de cada uno de los municipios, también en el exterior, ¿no? Habrá mucha presencia de la prensa pendiente de cada uno de estos procesos. Jonathan, pero tú estás acreditado por el CNE, ¿te lograste acreditar? Sí, me llegó la acreditación por el CNE. Oficial del CNE, sí. Oficial del CNE. Ujú. Espero que, Yecaranda, sí, espero que con esa acreditación pueda entrar, ¿no? Acá. sí, claro. Yecaranda, ¿cómo va a estar tu día? Yo sé que vas a estar reportando para el venezolano Colombia desde el centro de votación allí en Teusaquillo, pero ¿cómo está tu jornada para ese día? ¿Qué piensas? ¿Cómo están tus expectativas también? Bueno, mis expectativas, la verdad que son positivas. Espero que haya bastante afluencia de venezolanos, tanto acá como en el territorio nacional y en los demás países, aunque no son tantos los venezolanos que van a poder participar en estas elecciones como en Ujú. procesos, porque en estas solamente son unos 69.000 los que pueden votar en el exterior, y en otros procesos habían participado unos hasta 110.000 venezolanos. Entonces el número que se redujo bastante, 50.000 venezolanos más o menos ya no van a poder votar en el exterior. Y bueno, lamentablemente organizaciones habían dicho que unos 4,5 millones de venezolanos en el exterior podríamos votar porque estamos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, pero no se nos permitieron actualizar datos o inscribir a nuevos electores. Entonces, el número se redujo bastante a apenas a 69.000. Y bueno, mis expectativas, como le decía, son positivas. Para el venezolano Colombia, llevándoles todas las incidencias, esperemos que todo sea positivo, que los venezolanos sé que hay una expectativa de querer regresar al país si todo sale bien, pero bueno, también es un proceso que no se va a dar, o una transición que no se va a dar de forma rápida, como uno quisiera. Así es, la verdad que sin duda nosotros aquí en el Venezolano Colombia y el Grupo Editorial Venezolano estaremos en una cobertura especial sin duda alguna, esto es un evento histórico para el futuro de Venezuela. La verdad que generalmente yo he tenido la oportunidad de cubrir muchas elecciones presidenciales, no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela, y siempre se dice que es una elección histórica, pero la verdad debemos decirlo con propiedad que las elecciones presidenciales en Venezuela de este próximo domingo 28 son más que cruciales y sin duda depende mucho del futuro, no solo de Venezuela, sino también de las Américas, especialmente de Sudamérica. Bueno, mis queridos colegas Yecaranda y Jonathan, gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial. Gracias por, sin duda, transmitir el mensaje, su experticia y sobre todo su experiencia ahí en terreno cubriendo información desde Cúcuta hasta Bogotá. Dios nos acompañe en esa jornada del próximo domingo. Esperemos entonces que celebremos en libertad justamente al final de esta jornada. Gracias, Jonathan. Gracias a ustedes, José, amén, y que bueno, salgamos a votar todo este próximo domingo, a ejercer ese derecho y que Dios nos acompañe. Yo creo que la fe y Dios, porque estamos atados al derecho al voto y a Dios que nos acompañe en esta jornada electoral. Yecaranda, tu mensaje final. Bueno, yo creo que tengamos mucho optimismo, confío en que con la oración todo es posible, que para Dios no hay imposibles, y definitivamente creo que esta es la esperanza que necesitamos muchos venezolanos. Creo que lamentablemente se podría agudizar la migración de los resultados no ser favorables para un cambio político en el país, y es una preocupación que no solamente tengo yo como venezolana, sino que tienen analistas. La tarde de hoy estaba hablando el presidente de Panamá precisamente sobre eso, que podría aumentar la migración por el Darién. Esperemos que todo salga bien y bueno, les pido a todos los venezolanos que estamos en el exterior y que lamentablemente no vamos a poder ejercer nuestro derecho al voto, tenerlo en oración y pedir y confiar en que Dios pues nos va a ayudar. Así es, unidos como venezolanos. Gracias nuevamente, entonces, muy sinceras, de verdad, agradecimiento de todo el grupo editorial venezolano, de todos los periodistas del Venezolano Colombia, a Yecaranda y a Jonathan, que estamos, ya les dije, desde Cúcuta y Bogotá, atentos al Venezolano Colombia este domingo y nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Ya